Hola, buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos nuevamente en un nuevo webinar. Este es el séptimo. Forma parte de estos encuentros de asesoría para educación en línea. Este encuentro, estas asesorías las hemos armado dentro del programa de apoyo a la educación a distancia que surgió por el tema del COVID-19. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de evaluación. Este tema tiene su correlato con todos los webinars que vinimos realizando. Desde el principio empezamos a trabajar las estrategias de virtualización, atendiendo obviamente a la situación en particular y extraordinaria que tenemos en este momento. Fuimos trabajando cómo armar el aula virtual, cómo hacer el seguimiento de los estudiantes, cómo poder incorporar estrategias de videoconferencia para poder trabajar sobre todo cuando tenemos cátedras masivas o poder realizar consultas. Fuimos trabajando en el último webinar del miércoles el tema de la producción de materiales para educación a distancia, y en esta oportunidad vamos a abordar cómo todo esto que venimos realizando dentro de este proceso podemos llevarlo adelante a través de la evaluación. Todos estos conceptos referidos a evaluación y puntualmente a evaluación en línea, los vamos a trabajar con quien me acompaña, que es Mercedes Martín, ¿sí? Mercedes es la coordinadora de la Dirección General de Educación a Distancia, encargada de la parte de formación y capacitación. Para los que a mí no me conocen, yo soy Alejandro González, el director general de Educación a Distancia de la UNLP. Así que bueno, vamos a trabajar en forma conjunta. Como les comentaba, en principio vamos a trabajar los conceptos generales de evaluación y en particular educación en línea. Y sobre el final, bueno, vamos a dar algunos ejemplos como para poder empezar a diagramar y a pensar estrategias en los procesos de evaluación, siempre teniendo en cuenta de que estamos pensando en materias, en cátedras, en carreras que son presenciales y que por esta contingencia están transitando la virtualidad, ¿no? Entonces, tratar de pensar cómo esa idea de evaluación parcial que tenemos y cómo los finales que tenemos que llevar adelante podemos ir realizándolo. Bueno, sin más, los dejo con Mercedes Mar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a comenzar a pensar entre todos algunos aspectos referidos a la evaluación y en particular a la evaluación en línea. En primer lugar, lo que queremos pensar son los modelos de evaluación. Para pensar lo que habitualmente, ¿sí?, programamos cuando estamos ante el momento de evaluación de nuestras cátedras o de nuestras materias. Reconocemos dos modelos de evaluación, uno que tiene que ver con el enfoque cuantitativo y otro con el enfoque cualitativo. Cuando pensamos en el enfoque cuantitativo, pensamos en el enfoque más tradicional de la evaluación, que lo que intenta medir es el producto, y además intenta con ese producto establecer un parámetro de medición. De hecho, nos centremos en el enfoque que nos centremos, nosotros debemos a nuestros estudiantes darles una nota, traducir esos modos de evaluación en una nota. Y esa nota, que es su calificación, es lo que les permite promover o no, aprobar o no la cursada. El enfoque cuantitativo hace foco en resultados, ¿sí? Y en general es el que es utilizado más allá del área educativa, en investigaciones masivas y con los que se pueden producir estadísticas. Tiene la intención, les diría, de un evaluador objetivo. Quienes pensamos un poco en la evaluación sabemos que una cosa es la objetividad en la evaluación y otra es pensar que el evaluador es absolutamente objetivo.
porque siempre hay algo de la subjetividad del evaluador que se mezcla, ¿no? O se incorpora en el proceso de evaluación. Y cuando estoy hablando de la subjetividad del evaluador, no estoy hablando de un evaluador parcial que beneficia a un alumno sobre otro, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de los temas que a nosotros más nos interesan, o los que consideramos que son más relevantes. Eso tiene que ver con nuestra subjetividad, con nuestra formación, con los temas que investigamos, con los que nos gustan, con nuestros propios posicionamientos ante la ciencia que enseñamos. Entonces, el evaluador absolutamente objetivo en realidad es una ilusión, porque hay mucho de nuestra subjetividad que está puesta en juego cuando evaluamos. Por otra parte, tenemos un enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo está más referido al proceso, en este caso al proceso de enseñanza y al proceso de aprendizaje de un estudiante, o de los estudiantes, de los y las estudiantes, y tiende a captar la singularidad de situaciones concretas. Tienen en cuenta, además, los juicios y los puntos de vista de los participantes. Importan no solo los datos, sino los significados, los comportamientos, los símbolos que se ponen en juego. El evaluador en general aquí está inmerso en el proceso y se reconoce inmerso en el proceso. Parte de lo que les vamos a decir en este webinar es que no hay necesidad de elegir entre uno u otro. Muchas veces, a lo largo de una cursada, tenemos momentos donde nuestra evaluación tiene enfoques más cuantitativos y otros más cualitativos. Es interesante reconocerlos para saber que evaluamos cuando estamos mirando el proceso y no solamente cuando tomamos un examen. La evaluación no es el momento estricto del examen. La evaluación es parte del proceso de enseñanza, se va dando en distintos momentos y a veces ese momento termina en un examen o desemboca en un examen. Esos momentos de la evaluación se reconocen en general como 3. La diagnóstica, la formativa y la sumativa. Hablamos de evaluación diagnóstica cuando lo que intentamos es conocer el estado previo, ¿no? O de conocimientos que tienen nuestros estudiantes y nuestras estudiantes para iniciar una cursada, un tema, el análisis de un caso. No es que la evaluación diagnóstica tenga que hacerse solo al inicio de la cursada para saber cuánto saben de los temas previos. Podría yo hacer una evaluación diagnóstica antes de iniciar un tema específico, ¿sí? Y traer los temas relacionados previamente. Siempre piensen que la evaluación es también una estrategia de enseñanza. No necesariamente es un momento donde los alumnos y las alumnas nos tienen que decir lo que saben o lo que se acuerdan. También constituye una estrategia de enseñanza donde nosotros vamos recuperando aquellos conocimientos que creemos o que son necesarios para que las y los estudiantes puedan anclar los nuevos conocimientos. Después hablamos de una evaluación formativa cuando pensamos en esas estrategias, en esos modos de evaluación que acompañan el proceso de enseñanza. Entonces, no esperamos a una evaluación sumativa, que es la tercera que ahí encuentran, para ver si entendieron o no un tema, sino que vamos haciendo estrategias parciales de evaluación. No
todas las evaluaciones terminan en una calificación. Digamos, yo puedo utilizar todas estas estrategias de evaluación sin necesariamente ponerle a eso una calificación. Y además recordemos que si usamos calificación, no necesariamente esa calificación tiene que ser numérica. Tanto los y las profesoras como nuestras y nuestros estudiantes estamos muy acostumbrados a la calificación. A veces las y los estudiantes nos piden, y bueno, ¿y esto está bien? ¿Está muy bien? ¿Está más o menos? ¿No? Las estrategias de retroalimentación son modos de calificar sin necesariamente poner una nota. Y por último, tenemos la evaluación sumativa, que es la evaluación que suele realizarse al final de un proceso de enseñanza. Ese final puede ser, en el caso de las materias, el final de un módulo o de varios módulos de contenido, es lo que denominamos evaluaciones parciales, o al final de todo el contenido de esa materia, que es lo que nosotros denominamos evaluaciones finales. ¿Quiénes evalúan? Esto es muy interesante. Si nosotros vamos a pensar la evaluación como un proceso, también tenemos que pensar que no necesariamente la evaluación siempre tiene que ser heteroevaluación. Es decir, profesoras y profesoras y evaluando a estudiantes, ¿no? En general, así conocemos, que es la forma que más solemos utilizar, que tiene que ver con que alguien defina cuánto sé yo de esto. Este es un modo de evaluar. Es el más habitual, es el que en general acredita las materias, tanto en las evaluaciones parciales como en las evaluaciones finales, son 1 o 2 profesores, profesoras, poniendo una nota final, pero no es la única manera que tenemos de evaluar. También existe la autoevaluación, que es una estrategia muy interesante para pensar las evaluaciones formativas. Es decir, cuando pensamos evaluaciones formativas, después vamos a hablar un poquito de las cátedras masivas, pero habitualmente quienes tienen cátedras masivas, y unos les dicen, sí, miremos la evaluación de los procesos, dicen, no, yo tengo 1000, yo tengo 1500 estudiantes, es imposible mirar los procesos. Es imposible si solo usamos la heteroevaluación. Pero si usamos otras estrategias, es mucho más sencillo mirar los procesos y hacer de los y las estudiantes, y hacer que los y las estudiantes sean conscientes de esos procesos. Una estrategia es la autoevaluación. Es decir, que alguien pueda realizar un ejercicio, una prueba, contestar unas preguntas, resolver un caso y poderlo autoevaluar. ¿Cómo se puede autoevaluar? Con una guía de corrección. A ver, si estamos utilizando el aula virtual y usamos cuestionarios, esa corrección se hace automática. Pero si yo estoy usando una estrategia un poco más compleja, como puede ser la resolución, pienso, de un caso clínico en medicina, ¿no? Si junto con la construcción del caso, yo construyo una clave de corrección, es decir, algunas de esas respuestas correctas o de estrategias correctas, el estudiante puede autoevaluar esa resolución. Eso empieza a poner la evaluación más en modo de proceso y no solamente de resultados. Otra estrategia sumamente interesante es la de la coevaluación, es decir, de la evaluación entre pares.
Si volvemos al mismo ejemplo, el ejemplo de los casos, con una clave de corrección, en vez de corregir o de evaluar el caso que yo resolví, puedo mirar el de un compañero o una compañera, y mi compañero o compañera el mío, y de esta manera ponemos a los estudiantes a realizar tareas digamos, de orden cognitivo superior, que es evaluar. No necesariamente estas estrategias van a acreditar la materia. Lo que van a hacer es diversificar y multiplicar las posibilidades de aprender sobre ese tema, ¿sí? Tanto la autoevaluación como la coevaluación son estrategias muy interesantes para trabajar en la evaluación como un proceso. Y por último, tenemos lo que llamamos metaevaluación, que es la evaluación de la evaluación. A veces repetimos mecánicamente los modos de evaluar. Y siempre es interesante saber digamos, qué les parecen a nuestros estudiantes nuestras evaluaciones, pero además mirarlas críticamente nosotros, ¿no? Decir, bueno, a ver, esta evaluación está bien construida, estoy compartiendo los criterios de evaluación con las y los estudiantes, esto es fundamental, y lo vamos a decir un montón de veces, es fundamental, sobre todo en la evaluación en línea, compartir qué voy a mirar yo como profesora o como profesor en el momento de corregir una evaluación. ¿Qué es lo importante? Una evaluación debe estar acompañada por los criterios de evaluación. Esto es tanto para la presencialidad como para la virtualidad, pero como siempre decimos, en la presencialidad nosotros damos muchas señales de los criterios de evaluación. Decimos todo el tiempo, esto es tema de parcial, esto es importante, si no saben esto, no pueden aprender aquello otro, si no leen acá, no, les va a costar analizar lo que les voy a proponer en la clase próxima. Sin ser demasiado conscientes de eso, todo el tiempo les estamos diciendo a nuestros estudiantes qué cosas son importantes en la evaluación. Esto no es tan sencillo en la virtualidad. Entonces, es imprescindible que nuestros criterios de evaluación queden por escrito y sean compartidos con los y las estudiantes. Acá hay un tema que tiene que ver con qué evaluamos. Vamos a evaluar información, vamos a evaluar la comprensión de esa información, vamos a pedirle a los y las estudiantes que hagan algo con esos contenidos. Les vamos a pedir que los valoren, es decir, que evalúen. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de analizar casos, cuando analizamos casos, hay que saber, hay que comprender, hay que hacer algo con eso, y además hay que tomar decisiones que muchas veces tienen que ver con estas valoraciones. Siempre que pensemos que evaluar, hay que pensar qué enseñamos. Si mis clases son solo dar información, y lo que yo hago, por ejemplo, en las clases en línea, es solamente pedirles a los alumnos y a las alumnas que lean, cuando yo evalúe, no puedo pedir que comprendan, que accionen con esos contenidos y que hagan evaluaciones. Probablemente lo que voy a poder hacer es pedirles que recuerden información. Si yo lo que quiero es evaluar acciones, digamos, del orden cognitivo superior, la comprensión, el poder hacer algo con los contenidos, el poder valorar,
mi propuesta de enseñanza tiene que estar relacionada con esas capacidades. Tengo que haberles pedido y trabajado con ellos casos, situaciones, discusiones, juegos de roles. Todas esas cuestiones son posibles en la educación virtual. Ahora, ¿cómo evaluamos en línea? Sí, podemos evaluar, pero ¿cómo? En primer lugar, vamos a poner estas tensiones, ¿sí?, sobre las que tenemos que ir tomando decisiones para poder evaluar. Primero, si la evaluación va a ser asincrónica o sincrónica. Es decir, si vamos a estar conectados al mismo tiempo con los estudiantes o no. Las dos son posibles. Yo puedo evaluar sincrónicamente. Bueno, de hecho, ayer hay una unidad académica donde 3 estudiantes se recibieron con su mesa de final sincrónica por una estrategia de videoconferencia. O puedo pensar estrategias asincrónicas para evaluar, que tiene que ver con el desarrollo de trabajos finales, con el análisis de casos, con simulaciones. Por otro lado, lo que voy a pensar es si esa instancia de evaluación es parcial o final. Ambas son posibles. Si lo que estoy pensando es una evaluación formativa o una evaluación sumativa, o la combinación de ambas. Yo podría tranquilamente en una propuesta en línea pensar en una evaluación formativa a lo largo de la cursada, donde yo voy pidiendo trabajos y propongo estrategias, donde las y los estudiantes van desarrollando los temas, y pedir trabajos parciales, un trabajo final, y lograr una evaluación de la materia, o pensar en evaluaciones sumativas, es decir, en parciales que sean al final de 1, 2 o 3 módulos o unidades de temas, otro parcial, digamos, de la manera que solemos hacerlo más tradicionalmente en la presencialidad, y un examen final. Y otra cuestión que es muy interesante tiene que ver con si la propuesta de evaluación es individual o grupal, o si voy a combinar ambas a lo largo de la cursada. Es decir, puedo tener instancias donde yo le pido a los estudiantes y a las estudiantes trabajos individuales, o les tomo sincrónicamente con una herramienta de videoconferencia un examen individual, u otros donde lo que les estoy pidiendo es un trabajo grupal. Aquí encontramos una de las ventajas de la virtualidad sobre la presencialidad, que es que hay muchas herramientas que me permiten seguir el proceso del trabajo grupal. Vieron que cuando uno da un trabajo en grupo, piensa, lo harán todos, lo hará uno, quién hará qué cosa. Bueno, hay herramientas como la wiki, por ejemplo, que me permiten ver qué y quiénes produjeron, por ejemplo, el texto final de un trabajo. Entonces, ahí la virtualidad nos ayuda a mirar el proceso del trabajo grupal, que muchas veces en la presencialidad es una caja negra. Estas opciones son combinables. Les volvemos a decir lo que les decíamos al inicio: no piensen en un todo o nada, todo sincrónico o todo asincrónico, solo parciales, nada de finales, evaluación formativa, entonces no hago nada de sumativa, hago sumativa, entonces no miro nada del proceso, todo individual o todo grupal. Cuanto más combinemos, tenemos más seguridad de estar evaluando lo que realmente queremos evaluar. Algunas propuestas para
para realizar evaluaciones, más allá de las tradicionales que, digamos, de las preguntas y respuestas que nosotros conocemos, tienen que ver con la resolución de problemas, ¿sí? También podría ser con el planteamiento de problemas. Generalmente nosotros ponemos a los alumnos a resolver lo que nosotros pensamos, y muchas veces les podemos pedir algo que es mucho más difícil, que es que ellos creen o piensen problemáticas, que piensen casos o que piensen situaciones hipotéticas. Esta no sería una situación que yo le pediría a un ingresante, por ejemplo, porque para poder hacer esto hay que ser un alumno más formado. Cuando nosotros le pedimos a un alumno que piense una problemática, le estamos pidiendo algo mucho más complejo que si le pedimos que la resuelva, ¿no? Entonces, sí le podemos pedir quizás a un alumno más novel que resuelva determinada problemática, pero es mucho más difícil plantearla, porque las variables que hay que tener en cuenta son mucho más complejas. Les dejamos estas 3 alternativas que no son las únicas, pero que sí son posibles para que puedan pensar en estrategias o en propuestas de evaluación que no sean necesariamente las relacionadas con la información y la pregunta y la respuesta, ¿sí? ¿Qué propuestas, ¿no?, de examen final, y también podrían ser de exámenes parciales? Lo que pasa es que muchas veces la problemática o la incertidumbre está puesta, ¿sí?, en los exámenes finales y la virtualidad. Estos pueden ser orales, pueden ser escritos, y como venimos diciendo, podemos combinar instancias escritas y orales. Y cuando combinamos instancias escritas y orales, también podemos combinar instancias sincrónicas y asincrónicas. ¿Es posible tomar examen final en la masividad? Sí, es posible, con las dificultades que tiene la masividad. Digamos, las dificultades de tener una cátedra masiva tienen que ver con la masividad y no tanto con si es presencial o virtual. Al contrario, diríamos que gran parte de las dificultades de la masividad la tiene la presencialidad, ¿no? Donde no tenemos ni espacio suficiente, ni quedan grabadas nuestras clases, que el que no escucha ya no escuchó. En cambio, la virtualidad nos permite paliar muchas de las cuestiones, de las problemáticas que nos trae la masividad. Por supuesto, es más complejo abordar una cátedra masiva que una cátedra que no lo es, sea presencial o sea virtual. Lo que tenemos que pensar fuertemente para la masividad es la estructura de nuestros equipos. No hay cátedras de 1.500 alumnos con un solo profesor o una sola profesora, ¿sí? Tenemos equipos de cátedra. Quizás es el momento de fortalecer esos equipos para que nos ayuden a atender las necesidades de los y de las estudiantes. Entre las propuestas de examen final tenemos la mesa examinadora por una herramienta de videoconferencia con un alumno, ¿sí? O con varios alumnos realizando preguntas de evaluación grupal, ¿sí? Podemos tomar 1 a 1 o podríamos tomar, y cuando decimos varios no pensamos en 15 alumnos, quizás pensamos en 2, en 3 o en 4, donde proponemos un tema y se conversa y se pregunta. Entre las escritas tenemos como opción los cuestionarios en el aula virtual, ¿sí?, para realizar evaluaciones. Esos cuestionarios los construyen los y las profesoras, los y las docentes. Aquí una cuestión que hay que tener en cuenta es el modo en que se construyen. Y cuando hablo del modo en que se construyen, no hablo de los aspectos tecnológicos,
sino de cómo están construidos los ítems, es decir, las preguntas. Porque muchas veces los cuestionarios no nos dan información fidedigna porque los ítems están mal construidos, o no tienen una respuesta única, o generan dudas en sus respuestas. Una buena tarea para hacer en esta, digamos, en este tiempo para poder implementar los cuestionarios es revisar los ítems de las preguntas. Otro modo de examen escrito es la entrega de trabajos finales integradores en herramientas, por ejemplo, del aula virtual. En Moodle es en tareas, ¿no? Esto es una propuesta sincrónica. ¿Qué es lo que hay que mirar muy especialmente en estas propuestas? La consigna que construimos. Si nuestro trabajo final tiene que ver solo con consignar información, bueno, ese trabajo final no es un buen indicador de la evaluación. ¿Sí? Si nuestro trabajo final tiene que ver con que los y las alumnas investiguen, realicen juicios de valor, resuelvan situaciones, planteen situaciones, este tipo de final no solo puede ser asincrónico, debe ser asincrónico, porque lo que les pedimos es de tal complejidad que no se puede resolver en 1 hora o en 2 horas. Son los habituales parciales domiciliarios que tomamos en la presencialidad. Cuando yo quiero que los y las estudiantes analicen casos complejos, no les puedo dar 2 horas de clase en un aula encerrados. Necesitan poder acceder, poder ver los libros, poder conversar con otros, ¿sí? Pero para eso, para que eso sea fidedigno, la consigna tiene que estar muy bien construida. Y lo que vamos a trabajar ahora, y que lo va a hacer Alejandro, son algunos casos específicos de la combinación de propuestas escritas y orales para los exámenes. ¿Sí? ¿Te dejo, Ale? Bueno. Gracias, Mercedes. Ahí lo comparto yo. Dejo yo. Sí. Ahí está. Se ve, ¿no? Bien. Bueno, Sí. venía escuchando, con mucha atención a Mercedes, tomé nota de algunas cosas que ahora después, sobre el final, a ver si las retomo, pero para seguir el hilo de lo que venía diciendo Mercedes, la idea de estas propuestas de examen final en forma combinada, por ahí, contarles algunos casos muy genéricos. Obviamente que, como decía Mercedes, hay mucha diversidad de situaciones, hay muchas formas de evaluar, hay diferentes situaciones en diferentes facultades, con lo cual lo importante sería tomar esto como casos genéricos que los deberíamos ir adaptando a cada situación. Este primer caso 1, ¿sí?, que sería el de la entrega de, por ejemplo, un trabajo integrador por temas, ¿sí?, tiene dos etapas, una sincrónica, asincrónica y una sincrónica, ¿sí? La sincrónica es, por ejemplo, un TP de varios temas que queremos desarrollar, que se vieron durante la cursada, o durante los parciales, no importa, y esa lectura es por parte del profesor. El profesor lo recibe y lo lee. En la segunda etapa, ¿sí?, es una etapa de defensa o preguntas sobre el mismo, o el programa o lo que fuera. ¿Cómo sería esto? Bueno, esto hay que organizar los tiempos. Obviamente que en la medida que vamos combinando y complejizando, hay que organizarlo, hay que tener una estructura bien armada para estar en contacto con el estudiante. Supongamos que el estudiante lo contactamos por mail o por aula virtual, eso lo va a decidir cada profe. Se les dan las indicaciones, como bien decía Mercedes, una de las cosas que yo notaba, el alumno tiene que saber cómo va a ser esa evaluación,
Porque no solamente hay que decirle qué le voy a evaluar, sino cómo acá, porque no es que el alumno viene al aula y se sienta y yo le doy un papel, o me ve, o me escucha. No solo tengo que decirle qué, sino cómo. ¿Tá? Ese cómo es anticipar y decir, bueno, por mail te voy a enviar a tal día, a tal hora, este trabajo para que lo hagas. Se determina ese tiempo, que puede ser horas, ¿sí? O depende de la calidad, o sea, media hora, una hora, un día, lo que fuere, y después se coordina el encuentro sincrónico, que va a ser a través de algún servicio de videoconferencia, por ejemplo Webex, ¿sí? O Hangouts, o Skype, o lo que tenga. Se coordina con ese estudiante el momento de evaluación, que va a ser oral, preguntas, coloquio, lo que realmente corresponda a ese trabajo. Eso hay que hacerlo por turnos, si fuera individual, o por grupos, si estamos pensando en alguna estrategia grupal. Supongamos que es individual, hay que hacer turnos para poder atender esto. Igual que lo que hacemos en la hora principal, la diferencia es que por ahí el alumno está esperando afuera, acá va a estar esperando en su casa, que nosotros les mandemos el enlace de videoconferencia o que arranque la videoconferencia en el momento que corresponde. Eso en cuanto a lo que tiene que ver en este caso combinado. Otro caso que se nos ocurre, por ejemplo, el caso 2 es el día del examen en un horario definido, se asigna a cada estudiante un tema o dos temas, de los que deberá seleccionar uno, por ejemplo, se realiza una presentación pautada, esto hay que aclarar el soporte, ¿no? Hay que, por ejemplo, puede ser que se estén pidiendo reflexiones, ejemplos, esto todo escrito, ¿sí? O sea, esta es la parte donde va lo escrito, en un tema o dos, ¿sí? Y se hace una presentación pautada. Luego, en un tiempo determinado, 1 o 2 horas después, se entrega por aula virtual. Como les decía Mercedes, sugerimos tareas en Moodle porque en general casi todas las unidades académicas usan Moodle, hay otros desarrollos como ideas en informática que podría ser a través del repositorio, o en Classroom a través también de la entrega de un archivo. Sería también la parte asincrónica, si lo queremos ver, donde se le pone qué asignatura al estudiante y disculpen, el trabajo que corresponde. Y después es el armado de turnos, nuevamente, para esa defensa, que es oral. Acá también, si son pocos, se puede resolver rápidamente. Si son muchos, hay, como decía Mercedes, pensar en el equipo de cátedra, definir los horarios con cada profe y el estudiante que va a estar ahí. Esto también se puede hacer por videoconferencia, por ejemplo, menciono Webex, que es la última que estamos usando, hasta podemos generar sesiones paralelas si quisiéramos que todos fueran en el mismo horario. Otra situación, otro caso hipotético, caso 3, también siempre combinando, ¿no? Es decir, retomar la idea de Mercedes de un caso para resolver, se hace por escrito, se estipula un tiempo, ese tiempo lo determina el docente, de acuerdo a la complejidad de lo que quiera evaluar, defensa oral del mismo, ¿no? A través por videoconferencia, y después, como opcional, que es esto, es la entrega escrita real de ese caso, la evaluación del docente y la defensa oral, combinando como el primer caso. Fíjense que en la medida que vamos avanzando, ¿qué es lo que les queremos transmitir o qué les queremos contar? Que hay combinación de diferentes elementos que nos pueden ayudar en ese proceso. Fíjense que estamos pensando en examen final, ¿sí? Nos paramos ahí porque básicamente lo que contó Mercedes tiene que ver más con las instancias del proceso parciales, ¿no? Esto tiene que ver más con cómo desencadeno en este examen final de la asignatura. Una cosa que alguien puede preguntar es, ¿podemos hacer promoción? Depende, o sea, no hay nada que diga que en la virtualidad no se puede, lo mismo que en la presencialidad. Sí se puede hacer promoción. ¿De qué forma? Puedo contarles. Nosotros, por ejemplo, en la cátedra que estoy yo, se trabaja en una manera de promoción y seguimos adelante con esa estrategia. ¿Tuvimos que adaptar cosas? Obviamente que sí. ¿No? Digamos, una que es típica, la promoción exigía la presencialidad física del estudiante en el aula, que creo que ese es el punto a resolver. ¿Cómo reemplazábamos eso? Lo reemplazamos con 2 actividades que son obligatorias de entregar por cada uno de los módulos que yo desarrollo. Yo tengo 4 módulos, cada módulo requiere de 2 actividades obligatorias, que no son complejas, digamos, de corregir, que los ayudantes puedan obviamente evaluar, y eso reemplaza
a la presencialidad. Eso más, ¿no? Digamos, la participación en los foros, varias actividades, pero eso se establece como parámetro claro para el estudiante. Eso los habilita a rendir el trabajo integrador de ese módulo, y ese trabajo integrador del módulo tiene un puntaje. Pasamos al siguiente, al siguiente, al siguiente, y la combinación de esos módulos me van a permitir que el estudiante pueda adquirir la promoción, ¿sí? Con una determinada calificación. O si no, en su defecto, simplemente sacar la cursada y acceder al examen final. Esa sería una estrategia posible. Ahora quería retomar, voy a agarrar el apunte, quería retomar un poco lo que Mercedes había comentado para dar un cierre y para darles algunas cuestiones finales de punteo. Mercedes había comentado algo sobre no pensar en todo o nada. Yo vuelvo a retomar lo mismo, ¿sí? No es o tengo que hacer todo virtual o tengo que hacer todo presencial. Tengo que hacer todo sincrónico, tengo que hacer todo asincrónico. Yo puedo establecer estrategias y puntualmente trabajar en ellas. Por ejemplo, las prácticas profesionales, ¿no? Digamos, no tenemos la tecnología para reemplazar determinadas prácticas, y tampoco sería, si me lo preguntan a mí, correcto pensarlo. Digo, si yo tengo que hacer algún tipo de trabajo en campo, en área, en clínica, lo que fuera, eso es indiscutiblemente necesario, ¿sí? Pero sí puedo pensar estrategias. Por ejemplo, Mercedes mencionaba otro caso de unos alumnos de medicina que tenían que recibirse de enfermeros, están trabajando por la situación del COVID-19 en los hospitales públicos, y era muy importante que también estuvieran ahí, porque hay que atender a esto. Y se les hizo por videoconferencia con los docentes que estaban en el hospital. Digo, esto es maravilloso. Digo, hay un montón de situaciones que sí podemos empezar a resolver. Y hay otras que no, como decía Mercedes, no es todo, no es o nada. El estudiante, que también tenemos que tener en cuenta que sabe el rol, y en este sentido hay que ayudar a ese estudiante porque no está en lo presencial. Entonces, esa construcción que tiene el estudiante de cómo ser buen estudiante, acá hay algo que cambió. Y hay muchos estudiantes que están tratando de lograrlo, y eso es bueno, pero digo, tienen que aprender en ese proceso, ¿no? Eso hay que hacerlo. Enfoque cualitativo y cuantitativo, lo mismo, ambos enfoques me parece que tienen que ir combinados. Que la evaluación es una estrategia de enseñanza, eso me lo marqué como importante porque es una estrategia más de enseñanza, es cómo estamos enseñando. Es importante que lo que enseñe vaya de la mano con lo que voy a evaluar, ¿no? Digamos, Mercedes dio varios ejemplos, no quiero volver sobre eso. Estas son como cuestiones... Algo que podemos pensar también es en la cantidad de contenidos. A veces podemos ayudar o acreditar con los y las estudiantes una porción de los contenidos de la materia de manera virtual y posponer otros, ¿no? Digo, pensando en el todo o nada, que los y las estudiantes puedan ir acreditando segmentos, y que esos segmentos estén validados y ya estén acreditados, ¿no? Nada, porque estamos transitando una situación que no es la habitual y que además no es elegida, es la que nos tocó, la que nos tocó transitar. Bien, sí, ahí está bien, estaba escuchando a Mercedes, es exactamente esto, ¿no? Nos tocó esta situación, tanto a profes como a estudiantes, con lo cual me parece que es algo que no hay que perder de vista, ¿no? Digamos, no es que acá no pasa nada, porque algunas situaciones parecieran ser esto de todo o nada, ¿no? Como que acá no pasa nada. No, sí, acá pasa mucho, y está pasando mucho, ¿sí? Entonces me parece que es importante esto. Algunas otras últimas cosas para tener en cuenta, voy a tratar de arreglar esto a ver si se leen, si no se las voy leyendo yo, que esto que es una situación extraordinaria, ¿no? Compartir previamente los criterios de evaluación con el estudiante, retomando lo que decía el estudiante tiene que tener estos criterios, saber qué y cómo. Referido a las fechas de final, hay que consultar sobre las condiciones previas de conectividad. Este es otro gran problema que lo deben tener, y se nota más en determinados contextos. Por ejemplo, me han enviado varios informes de esto en las facultades, y los colegios también, y la escuela
Joaquín B. González también. ¿Sí? Digo, hay que tener en cuenta cómo es la conectividad de estudiantes y de profesores. ¿Para qué? Para poder resolver situaciones. Si yo no puedo resolver situaciones y ahora vamos a ir a eso, con escasa conectividad o dispositivo, hay que pensar en otras estrategias. ¿Sí? Si el alumno, por ejemplo, tiene solo teléfono celular, probablemente se le va a dificultar varias de las cosas que estamos mencionando acá. Y muchos se los deben estar preguntando y deben estar preguntando. Entonces, puede escribir el estudiante sobre una hoja de papel lo mismo que estaba haciendo yo, ¿sí? Firmarla con su puño y letra, que esto lo puede hacer, le saca una foto o varias, o le hace un escaneo con una aplicación como CamScanner de cualquiera de los celulares que todos conocemos, y se la envía al docente por mail o por aula virtual. Estamos resolviendo un problema. O sea, un teléfono seguro en la casa hay, ¿está? Hasta el más básico. Imaginemos los que no son de 4G ni de 3G, algo tenemos que tener para poder comunicar. Llegado el caso extremo que no tenga nada, obviamente que una estrategia muy potable es pensar en algún tipo de impresión de los textos, de los cuadernillos, y de que poder acercar a esa persona, a ese alumno, ese material. Obviamente, ¿esto es loco de pensar? No, para nada. Y es una estrategia que es válida, ¿sí? Y ahí ustedes me dirían, pero Ale, ¿cómo evaluamos así? Bueno, es el contexto, digo, ¿puedo pensar en una prueba domiciliaria? Sí, por supuesto. Puedo pensar en diferentes estrategias que atiendan a esa situación, ¿sí? Esto lo va a saber cada uno de los que están en su métier, ¿no? Ser conscientes que pueden aparecer inconvenientes, fallos de aplicaciones, corte de suministro eléctrico. Siempre cuando estamos transmitiendo esto rogamos que no se corte la luz, que no se corte internet. Bueno, puede pasar, nos puede pasar, ¿sí? Y hay que tener planes alternativos. Combinar uso de computadora y de celular en el caso de que se requieran ambas y el estudiante no disponga ni de cámara ni de micrófono en su computadora. Esto puede pasar. Varias de las cosas que les contamos me pueden decir, Ale, pero bueno, el alumno para la videoconferencia y el escrito no tiene las dos cosas. Bueno, me mandó el escrito, el alumno lo tiene en su computadora, el profe lo tiene en su compu, agarramos el celu y con el celu nos podemos comunicar, hablar, audio, voz o lo que fuera necesario. ¿Sí? Me parece que todas estas estrategias son las que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? ¿Qué más contarles? Bueno, contarles que estamos trabajando en el tema de evaluación, ya tuvimos la semana pasada encuentros con los diferentes representantes de la Comisión de Educación a Distancia y los representantes del programa de apoyo a distancia, tuvimos reuniones vía Webex, puntuales, trabajando problemáticas, tratando de ver cuáles son las diferentes dificultades que encuentran. Este trabajo continúa, esto es muestra de que este webinar apunta a eso. Distribuimos un material, vamos a distribuir otros materiales, nos vamos a ir ayudando entre todos, porque esta es la idea, ¿sí? La idea es que nos podamos ayudar entre todos y podamos ir avanzando en esta nueva etapa. Muchos de los que están acá, la idea sería que puedan trabajar en sus propuestas, que accedan a estos representantes en cada facultad para trabajar sus dudas. Ellos están trabajando con nosotros en un aula virtual. Esos representantes tienen un foro de comunicación para resolver situaciones y vamos a ir ayudándonos entre todos, ¿sí? Así que bueno, en principio ahí, no sé, Mercedes, si estás ahí para... Yo no te puedo... Acá estoy. Ahí está. Agregar, ahí estamos. Yo, sobre todo, quería dar las gracias a todos los que vienen participando, porque la verdad, sobre todo a todas las autoridades, por la confianza, el compromiso, el apoyo al trabajo, porque la verdad, de toda la UNLP, ¿no? Digo autoridades, me refiero a la UNLP en su conjunto, porque si no, esto no podríamos llevarlo adelante. Al equipo de la Dirección de Educación a Distancia, que siempre los nombramos, y al CEPROM, obviamente, en que estamos trabajando en forma conjunta, a todos los representantes de la comisión y del programa de apoyo, porque sin este trabajo, y lo digo en serio, de todos y todas, no estaríamos pudiendo llevar adelante semejante trabajo, ¿no? Que obviamente que estamos agradecidos porque lo reconocen, pero creo que, bueno, tenemos que seguir juntos trabajando mientras dure esta situación, y ojalá, bueno, parte de este esfuerzo que estamos poniendo todos nos ayude y nos mejore
o nos modifique de alguna manera el trabajo en nuestras clases y puedan resolverse algunos problemas. Bueno, Mercedes, te dejo para saludar, si querés. Y un agradecimiento especial a los profesores y a las profesoras que sabemos que hacen un esfuerzo enorme, ¿no?, por intentar darle continuidad al calendario académico y que los y las estudiantes puedan seguir cursando desde sus casas. Así que muchas gracias, nos veremos seguramente en algún próximo webinar que seguimos la semana que viene, ya les vamos a ir informando por mail, sí, tal cual. Bueno, gracias, nos vemos. Gracias, Hasta luego. Chao, chao. Adiós.